Biografía de San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars, parte 5. En el audio anterior te conté cómo nuestro párroco logró convertir a los feligreses de Ars. Ahora te contaré cómo este pequeño poblado llegó a ser el más famoso del mundo. 20. La vida de santidad del cura de Ars logró convertir a todo el pueblo, pues ellos estaban convencidos que su párroco era un verdadero santo. Así que la gente que llegaba a Ars de otras partes quedaba admirada al ver cómo esos campesinos, que antes eran un pueblo como cualquier otro, habían transformado sus vidas. Realmente la parroquia de Ars era la más hermosa de todo su sector, y los pobladores vivían con una religiosidad muy alta. Los campesinos andaban todos los días con un rosario entre sus dedos mientras trabajaban, sea en el campo o sea en el pueblo. Cuando por la noche sonaban las campanas que anunciaban la oración, todo el pueblo que podía iba al templo a orar, y los que no podían se arrodillaban en la casa o en la calle para hacer su oración. Lo mismo pasaba a la hora del Ángelus. Un visitante declaró: era impresionante ver que tan pronto sonaba la campana, todos, hombres, mujeres, grandes y chicos, suspendían sus oficios que estaban haciendo, inclinaban un poco la cabeza y entonaban el Ave María. Y cuando preguntaban por qué hacían eso, ellos contaban que así se los había enseñado su buen párroco. Al principio, los vecinos se burlaban, pero pronto se dieron cuenta que estos cambios no eran solamente externos, sino también internos. Pues al interactuar con ellos, se dieron cuenta que estas personas eran muy caritativas, eran sobrios, modestos, hablaban de temas de religión como los santos padres de la iglesia, y es que sencillamente ellos repetían lo que tantas veces les había comentado su santo párroco, y sobre todo eran muy honrados. La honradez de los vecinos de Ars se hizo muy conocida en todos los alrededores de la región, y quien iba un domingo a Ars se daba cuenta que casi todo el pueblo pasaba el domingo en la parroquia. El lleno de la misa era total, y cuando la gente indagaba por qué habían cambiado, los pobladores contestaban que ellos tenían un sacerdote santo y que no podían hacer menos que hacer todo lo que él les dijera. 21. Es así que el nombre de cura de Ars se empezó a hacer muy famoso, o nuestro padrecito Vianney. Las personas que lo habían conocido, emocionadas, viajaban kilómetros y kilómetros a pie a visitar a su amigo sacerdote, y otros que aún no lo conocían iban buscando conocerlo o por curiosidad. Así, los sacerdotes de los vecindarios veían que cada vez más y más sus feligreses partían a pie hacia Ars, sobre todo en vísperas de grandes fiestas, pues iban a confesarse con el padre Vianney. Estas personas al llegar asistían a su santa misa y pedían confesión. La confesión del padre Vianney era tan profunda que todos salían convertidos y con ganas de cambiar. Es así que ellos, al volver a sus pueblos, volvían a repetir que en ese lugar había un Padre Santo, que hablaba como ninguno otro, y que cuando lo veían sentían que estaban mirando los ojos de Jesús. Cada vez más y más, ya no solo de la región, sino del país, se fue propagando la santidad del reverendo Vianney. Así lo empezaron a llamar. Las peregrinaciones se incrementaron exponencialmente cuando empezó a propagarse por toda Francia la noticia de ciertos milagros que había realizado el cura de Ars, el cual comentaré un poco más adelante. Tan solo 10 años después que el padre Vianney llegara a Ars, su parroquia nunca estuvo vacía ni un solo momento, y las colas para confesarse con él empezaron a ser cada vez más interminables. El caso del curita Vianney es un caso único en los 19 primeros siglos de la historia de nuestra iglesia, pues jamás se había visto
que más de 100.000 peregrinos fueran cada año a un pueblo tan lejano y desconocido solamente para confesarse con un curita que siempre había tenido la fama de ser el más ignorante, el pueblo más pobre y el sacerdote más ignorante. Esto provocó cambios en el sistema de transporte. En la ciudad más cercana a Ars, Lyon, los boletos de tren de toda Francia a este lugar permitían que los boletos de regreso tuvieran una duración de 8 días, pues sabían que ese era un tiempo aproximado en el que un peregrino empleaba en conseguir turno para confesarse con el santo cura. Asimismo, tuvo que instalarse una línea de coches de caballo que llevaran a los peregrinos desde Lyon hasta Ars. La gente que llegaba a Ars no dormía en hoteles. Tan solo había 3 casitas que ofrecían hospedaje. La mayoría de gente dormía en el suelo, en esteras, y los que hacían cola para confesarse con el padre al día siguiente solían dormir en la noche en la plaza, frente a la parroquia. 23. La fama del santo cura de Ars se extendió aún muchísimo más con algunos milagros que sucedieron. Esto es atestiguado bajo juramento por las niñas que vivían en la casa de la Divina Providencia. En cierta ocasión que no había nada para comer, ingresó al granero y dejó ahí en el suelo la estampa de San Francisco de Reyes y le pidió a las niñas que oraran mucho a nuestro buen Dios para el pan de cada día. Más tarde, cuando una de las encargadas fue a abrir el granero, lo encontró tan pero tan lleno hasta el techo. Estaba llenísimo de trigo y de buen trigo, y esto sirvió para alimentar a las niñas por un buen tiempo. En otra ocasión también, cuando amasaban el pan, que era muy poco para tantas niñas, ya conté que había más de 60 niñas en el internado y que solamente vivían de la caridad, el padre viene y les dijo: ustedes amasen y Dios proveerá. Las niñas no tenían mucha fe, amasaron pensando que iban a salir unos cuantos panecitos, pero realmente salió muchísimo, porque la masa se agrandaba y se agrandaba y se agrandaba. Bien, estos 2 milagros corrieron de boca en boca en todo Ars y con las peregrinaciones en toda la región. Así que la gente empezó a llevar a sus enfermos para que nuestro cura los sanara. Después de comulgarse y asistir a misa, muchos realmente quedaban sanados y otros sanaban también espiritualmente. Como las curaciones se hacían tantas, nuestro curita, que era muy humilde, dijo que los milagros se atribuía a una reliquia de Santa Filomena que había llegado a su parroquia producto de un regalo de una amiga un poco tiempo atrás. Así que propició en que las personas fueran a su capillita a agradecerle por el milagro. De esa manera, él se salvaba de la vanidad de que creyeran que él era quien realizaba los milagros. 24. El santo cura de Ars tuvo una lucha muy feroz por salvar almas con el demonio durante muchísimo tiempo. El demonio, sabiendo que a través de él se salvaban muchísimas almas, durante las noches iba a atormentarlo. Se escuchaban ruidos extraños. Movía todo objeto que estuviera dentro del cuarto. Parecía que animales horrendos hubieran ingresado. Hasta se atrevía a sacudirlo de la cama. Lo insultaba, y así durante casi todas las noches. No lo dejaba dormir. Y todos estos fenómenos fueron presenciados por muchos vecinos, personas que iban a la casa cural, personas que estaban yendo al confesionario y hasta sus amigos sacerdotes cuando viajaban juntos a hacer misiones. El santo cura de Ars nunca tuvo miedo al demonio. Se hacía la señal de la cruz, se ponía a orar. Eso encolerizaba más al demonio, pero al final terminaba yéndose fracasado. 25. Muchos de los sacerdotes de los pueblos vecinos despreciaban al cura de Ars porque lo creían ignorante y no comprendían cómo tanta gente pudiera querer ir a confesarse con él. Algunos creían que era hipócrita y que quería llamar la atención, haciéndose pasar por humilde, pues él vestía la ropa más pero más pobre de todos los sacerdotes, pues parecía un pobre miserable con su sotana recontra vieja, remendada, su sombrerito muy viejo
y sus zapatos totalmente desgastados. Inclusive muchos sacerdotes prohibieron a sus penitentes que fueran a confesarse con el padre Vianney, pues no entendían qué cosa podía enseñar de religión un sacerdote que apenas había pasado y aprobado el seminario por compasión. Pero los peregrinos no hacían caso. Ya para 1850, el padre Vianney era el sacerdote más famoso de toda Francia. Con él iban a confesarse ricos, pobres, familias, sacerdotes y hasta monseñores. Esto generó que su obispo le concede el título de canónigo de la catedral, que es más o menos como llamarse monseñor, y el gobierno civil lo declaró caballero de la Orden Imperial de la Legión de Honor. Así, por Ars pasaron los más famosos personajes de toda Francia y hasta en Europa. 26. Luego de más de 40 años como párroco en Ars, un 4 de agosto de 1859, nuestro santo párroco muere en el convencimiento total de que era un verdadero santo. La noticia se esparció rápidamente en todo el pueblo de Ars y de ahí al país entero. Miles y miles de peregrinos se dirigieron entonces hacia Ars como pudieran, algunos a pie, otros a caballo. Todos estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio con tal de ir a darle el último adiós a su santo confesor. Sus exequias fueron apoteósicas. Cientos de sacerdotes, religiosos y autoridades civiles y militares del país fueron a despedirse también. Y su entierro tuvo que retrasarse 10 días debido a las continuas visitas de las personas que llegaban a despedirse de él, las cuales no cesaban día y noche. Así, el sacerdote más humilde y despreciado de toda Francia se convirtió en el más admirado y respetado de todo el mundo. Con esto finalizo la biografía del santo cura de Ars. Espero que te haya gustado y sobre todo que te animes a imitar alguna de sus muchas cualidades.